clase del doctor Santiago Beltrán, que va a hablar de restrofisarios, causas y tratamiento. Adelante, Santiago. Bueno, buenas tardes. El término restofisario va a hacer referencia a la presencia de un puente óseo que atraviesa la fisis y que une la metafisis con la epífisis. Eso hay que diferenciarlo de una disrupción en la función del cartílago de crecimiento, en la cual se puede generar una alteración en la función, pero sin la presencia de un puente óseo. A restofisario es la presencia de ese puente óseo. El cierre va a determinar una alteración en la función y va a determinar que pueda afectar el crecimiento longitudinal del hueso o que se genere una deformidad angular. Dependiendo de dónde se va a localizar la barra o arresto fisario, vamos a ver distintos tipos de alteraciones angulares. Si está en la periferia puede generar varovalgo, si está anterior o posterior puede generar antecurvatum o recurvatum, y si es un arresto fisario central puede llegar a generar una alteración en el crecimiento longitudinal y una deformidad epifisaria que se denomina en tienda de campaña o en cola de pez. El impacto que va a tener la barra esa sobre el crecimiento del hueso va a depender de la localización, como le dije, si era central, periférica, anterior, posterior, el tamaño, mayor deformidad, y la duración de la barra. Si se da en un paciente que está cerca de terminar el crecimiento, el impacto va a ser mucho menor que si se da en un paciente completamente inmaduro. Por ejemplo, esta es una barra que después vamos a ver en la clasificación, que es de tipo longitudinal o alargada, determina una deformidad angular. Acá hay un arresto fisario en la cara interna de la tibia que genera un genus varo, y acá en la resonancia se ve una imagen hipointensa, que es ese puente óseo que se genera. Y estas múltiples imágenes que se ven en la resonancia magnética no es que son múltiples arrestos, sino que generalmente los arrestos fisarios tienen una forma irregular, estrellada. Entonces en un corte vamos a ver que tiene un corte coronal vamos a ver que hay varios puentes, pero en realidad si uno ve una imagen axial va a ver que tiene esa forma estrellada. Entonces en función a dónde pasa el puente vamos a ver la imagen de ese arresto fisario. Con respecto a la etiología, va a ser consecuencia de fractura, generalmente epifisiolisis de tipo 3 o 4 de la clasificación de Solter y Harris. Puede verse por desuso, radiación, lesiones vasculares y iatrogénicas, infecciones, tumores o etiología desconocida como es la enfermedad de Blount. Obviamente las fracturas son la causa más frecuente. Hay que tener en cuenta también con respecto a la etiología factores anatómicos de la fisis. Si bien las epifisiolisis más frecuentes se dan en fisis pequeña como la de la falange, el radio distal, las complicaciones es más frecuente en aquellas fisis grandes como la del fémur distal y la tibia proximal. La tasa de crecimiento también va a determinar cuál es el impacto que va a tener sobre ese hueso y el perfil que tiene la fisis, es decir, la superficie de esa fisis, como es, si es lisa o si es irregular. Cuanto más irregular la superficie de la fisis, como en el fémur distal o en la tibia proximal, más probabilidades de generar un arresto fisario tiene. Por eso las epifisiolisis de fémur distal o de tibia proximal, si bien son más infrecuentes que en la mano o en el radio, son las que con mayor frecuencia generan arresto fisario. Y es un factor fundamental a tener en cuenta la edad del paciente, ¿sí? Con respecto a la clasificación, la original es de Patterson y después hay una de Ogden, pero más o menos es lo mismo, lo único que uno las trata como, Patterson las define como alargadas y Ogden las clasifica como longitudinal. Tenemos la periférica, la cual se localiza bien en la periferia de la metáfisis, de la fisis. Vamos a suponer que este es un cartílago de crecimiento. Estas van a generar deformidades angulares. Después tenemos las centrales, que van a estar bien en el medio de la fisis, rodeadas por una fisis sana, o sea, esa fisis va a seguir creciendo y va a generar esta barra central un tironeamiento, una deformidad en la epífisis y en mayor o menor medida una alteración en el crecimiento longitudinal del hueso. Y las barras alargadas o longitudinales tienen componentes de la central y la periférica, y por lo tanto va a generar algún tipo de deformidad angular sumado a deformidad, alteración en el crecimiento longitudinal del hueso.
Cuando llega un paciente con una deformidad angular, tenemos que valorar clínicamente dónde está localizada esa deformidad, si existe o no existe un acortamiento, ya sea relativo o significativo a nivel del miembro, de los miembros afectados. Tenemos que recolectar datos sobre si hubo alguna lesión traumática, qué tipo de tratamiento se hizo, en qué momento se realizó ese tratamiento, si hubo alguna complicación alejada o no. Tenemos que documentar qué grado de deformidad tiene o de discrepancia, si existe o no compromiso del rango de movilidad articular y si existe o no impotencia funcional de ese miembro. Con respecto a la valoración radiográfica, tenemos que obtener una placa en la cual sepamos cuál es la edad ósea del paciente y cuál es el crecimiento remanente. También tenemos que hacer una evaluación radiográfica, un frente y un perfil, el cual nos dé una idea de dónde está localizado el arresto fisario, cuál es la deformidad angular que está generando. Tenemos que medir la longitud de los miembros y también medir cuáles son los ángulos que tienen los ejes de los miembros, ¿sí? Para medir la longitud de los miembros hay tres tipos de radiografía. Tenemos la teleradiografía, que se toma con el tubo a 1,80 m de distancia para reducir la cantidad de magnificación. La ortoradiografía, que se pone una regla y se saca una placa de la cadera, de la rodilla y de los tobillos, y en esa regla van a ir figurando las distintas longitudes que tienen los miembros. Y si no, el escanograma, que es una radiografía digital en la cual va escaneando el miembro y lo vuelca sobre una placa. Esa es la que menos magnificación tiene. La ortoradiografía no podemos evaluar ejes porque nos va a dar segmentario, y la teleradiografía hay que tomarla bien con esa distancia, si no va a salir magnificado y vamos a tener una alteración cuando pensemos en la dismetría de miembros. Con respecto al tratamiento, tenemos que pensar si existió un cierre fisario completo o si existió un cierre fisario parcial. Con respecto al cierre fisario completo, tenemos que ver si existe una discrepancia en longitud de los miembros inferiores, por ejemplo. En los miembros superiores hay que tener en cuenta que las discrepancias de longitud generalmente se tratan a partir de los 6 o 10 centímetros. Antes no corresponde hacer nada. Y tenemos que evaluar si existe alguna alteración sobre el hueso que acompaña al hueso dañado. Es decir, si tengo una lesión a nivel de la tibia distal o si tengo una lesión a nivel del radio distal, tengo que ver qué es lo que va a pasar en la relación que va a tener la tibia con el peroné o el radio con el cúbito, porque tal vez tenga que actuar sobre ese hueso para evitar que no haya una alteración en la varianza. Como no existe fisis remanente, no es válido plantear una resección de la barra o una distracción fisaria, pues no hay cartílago de crecimiento que después pueda llegar a generar una respuesta. O sea que las opciones a considerar son el realce, que es una buena opción, la epifisiodésis contralateral, la elongación o el acortamiento óseo. El acortamiento óseo está planteado generalmente para el fémur o en el antebrazo, porque por ejemplo en la tibia está contraindicado, pues es imposible después recuperar la función de dorsiflexión del pie cuando hay un acortamiento tibial. Con respecto al cierre fisario parcial, existen múltiples opciones y esas opciones a su vez se pueden combinar con otras tantas. Las voy a nombrar y voy a hablar sobre las contraindicaciones, las indicaciones que tiene, porque la verdad que esto hay que sentarse con el paciente y evaluarlo, y no es una receta que uno dice 2,5 centímetros realce, angulación mayor a 10 grados, osteotomía. Uno tiene que sentarse a pensar todo lo que tiene que hacer. El realce lo vamos a utilizar cuando ese arresto genera una discrepancia menor de 2,5 centímetros y no hay una alteración en la angulación que sea significativa. La epifisiodésis es cuando aparece o progresa una deformidad. Esto hay que considerarlo cuando la discrepancia cuando la discrepancia de miembros después de hacer la epifisiodésis de esa epífisis que ya está dañada va a ser menor a 2,5 centímetros. Es decir, si tengo un valgo de tibia puedo hacer una hemiepifisiodésis
de esa misma epífisis para mejorar o evitar que progrese la angulación, pero tengo que pensar a ver cuál va a ser la dismetría al final del tratamiento. Pues si por esa epifisiodesis o hemiepifisiodesis que yo hago voy a tener más de 2,5 centímetros, le va a estar generando otro problema al paciente. O sea que ahí voy a tener que buscar otra opción en el tratamiento. Las osteotomías correctoras se consideran cuando la angulación es mayor a 10-15 grados y se usan en forma aislada o combinada. Hay que ver bien la edad a la cual uno la va a hacer, porque si uno la hace a una edad muy temprana, es muy factible que durante el crecimiento vuelva a aparecer esa angulación y yo tenga que volver a hacer una osteotomía y le voy a generar un acortamiento, porque en cada osteotomía yo estoy resecando un pedacito de hueso y esas osteotomías múltiples pueden llegar a generar una alteración en la longitud de los miembros. Lo que sí hay que considerarla es cuando hay una angulación mayor a 15 grados y uno decide hacer una hemiepifisiodesis, considerarla como para tratar la angulación que pueda llegar a quedar remanente después del tratamiento de una hemiepifisiodesis o una resección de una barra. El acortamiento óseo hay que considerarlo generalmente en el fémur, no está indicado en la tibia, o cuando hay alguna alteración en los huesos del antebrazo también se puede considerar un acortamiento. También se puede considerar en algunas ocasiones el alargamiento óseo. Y la resección de la barra es una de las opciones también de tratamiento válidas. Tiene sus indicaciones, por ejemplo, no se recomienda hacer en una barra fisaria mayor al 50% de la superficie de la epífisis. Si la barra es mayor al 50% hay que pensar en otro tratamiento, salvo que sea un paciente muy inmaduro esqueléticamente, en el cual yo puedo llegar a darle una opción resecando la barra esa de 50% del tamaño de la fisis y después poder utilizar alguno de los tratamientos que nombré anteriormente como para compensar. Pero si no tiene mucho crecimiento remanente, más del 50%, no está indicada. Lo ideal es la resección de las barras que sean los mejores resultados cuando es menor del 10% la superficie. Hasta el 25% hay un 60% de buenos resultados y más del 25% ya está en discusión el tratamiento. A la hora de plantear una resección en la barra tenemos que pensar en varias cosas, que es qué material voy a interponer para que no se vuelva a formar una barra. Los dos materiales más usados son la grasa autóloga o el metilmetacrilato, pero el que no tiene bario, el que se conocía como cranioplast, que no genera esa reacción exotérmica, porque la reacción exotérmica va a romper la fisis. Y la distracción fisaria es una opción en la cual a través de un tutor externo y distracción se va rompiendo la barra. Una vez que se rompe la barra se puede distraer la fisis y puedo llegar a generar una elongación, compensar la angulación, compensar la dismetría de miembros, pero tengo que tener en cuenta que la distracción fisaria genera un cierre prematuro de la fisis y entonces tengo que pensar que se usa en pacientes que están cerca de cumplir o que estén terminando el crecimiento, y tiene que ser una barra fisaria de un 10% más o menos, porque si no es muy difícil generar la distracción y la rotura de ese arresto. Por lo tanto, es importante considerarla ante la agresión de una fisis. Uno tiene que, cuando trata una lesión fisaria, tiene que considerar que el arresto fisario puede llegar a aparecer principalmente en las epifisiolisis de tibia proximal, fémur distal, tipo 3 o 4 de la clasificación de Salter-Harris. Tener en cuenta que hay que realizar un seguimiento a largo plazo. Dicen 2 años, no, es hasta que termine de crecer el paciente. Esa es la indicación. Se hace el seguimiento hasta que termine de crecer el paciente. Principalmente en los antecedentes de osteomielitis aguda, metafisaria, hay que hacer el seguimiento bien de cerca porque puede aparecer en cualquier momento.
A la hora de considerar las variables de tratamiento, con las indicaciones, etcétera, etcétera, uno tiene que considerar cuál es el crecimiento remanente que tiene ese paciente. Porque si no tiene crecimiento remanente, trabajar sobre una fisis no vamos a tener mucha respuesta al tratamiento. Está en discusión, decían 2 años de crecimiento o 2 centímetros de crecimiento remanente como para indicar una modulación sobre la fisis. Pero bueno, eso depende de la bibliografía que uno lee. Algunos dicen 2 años de crecimiento o 2 centímetros, otros dicen que hay que ver bien la edad ósea, hacer un buen cálculo, pero la realidad es que uno se tiene que sentar y ver dentro de las opciones de tratamiento que tiene cuáles son las indicaciones y cuál es la que mejor le puede llegar a ir a ese paciente. Muchas gracias. Bueno, gracias Santiago. Certificado. Bueno, y ahora me toca a mí como última charla. Por ahí hay cosas que se van a repetir porque la clase mía es la última, así que seguro dijeron algo cada uno de los expositores. Voy a tratar de, si se repitió, pasarlo lo más rápido posible. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, mi tema es modulación del crecimiento, ¿sí? Antes que nada, tenemos que descifrar qué es la modulación del crecimiento y es cuando los cirujanos ortopedistas actuamos sobre la fisis, ya sea estimulando o inhibiendo, y esto va a generar un resultado. Me voy a poner acá porque allá hay gente que no, si no, no nos ve. Como les decía, cuando uno actúa sobre la modulación, sobre el cartílago, si uno lo estimula, lo que puede generar es una reactivación de ese cartílago, puntualmente es cuando trabajamos sobre las barras, mientras que si lo frenamos, este freno puede ser o definitivo o transitorio. Nosotros tenemos la fisis, todos los que hacemos ortopedia infantil, tenemos la fisis que lo consideramos como un as debajo de la manga, porque más allá de digamos, es la única diferencia que tiene con los adultos, y nosotros con la fisis podemos ir regulando el crecimiento, si hay alguna patología, bastante a nuestro gusto, más allá que después pueden surgir inconvenientes o complicaciones, pero digo, la fisis es una opción que nosotros tenemos para regular esas patologías, desejes o angulaciones que tienen los pacientes. Bueno, dentro de la modulación, según el artículo que hicieron los doctores Misión y Goyeneche, conocemos 4 tipos. El primero sería la resección de la barra, como ya estuvieron hablando los colegas, que se llama la desepifisiolisis, la desepifisiodesis. Después tenemos la condrodiastasis, que es la distracción fisaria, habitualmente a través de un fijador externo. La epifisiodesis, cuando directamente se actúa sobre la fisis en una manera completa, o sea, en toda su superficie, y las hemiepifisiodesis, cuando solo abarcamos parcialmente esa fisis. Dentro de la desepifisiodesis, que como les recuerdo es la resección de la barra, tiene algunas indicaciones para que el tratamiento sea efectivo. Como decía Santiago, la barra no debería ser, o debería ser menor al 50% del ancho de la fisis, ¿sí? Nosotros en medicina no es todo exacto, pero si tenemos un nene de 2 años, por ahí nos podemos permitir que esa barra sea un poquito mayor. Ahora, si tenemos un chico que se está acercando a la edad prepuberal, probablemente no sirva hacer ese tratamiento. ¿Por qué? Porque nosotros, además el tamaño de la barra, lo que tenemos que ver es el tipo de crecimiento remanente que tiene el paciente por delante. Y si la barra es de tipo traumática, tiene más chances de que funcione que si es de tipo infecciosa.
lo cual no significa que no se pueda hacer, pero tenemos que tener consciente de que puede fracasar. ¿Cuándo la sospechamos? Bueno, algo hoy dijo Claudio, que es una manera bastante económica, con una radiografía control después de ese paciente que tuvo algún traumatismo. Nosotros vamos a ver estas líneas, ¿sí? Acá estarían las líneas normales que tienen que ser paralelas a la fisis, siempre tienen que seguir el camino de la fisis, y tenemos las anormales donde vemos que hay una línea, sí, digamos, paralela, y acá ya se interrumpe. Entonces, en esta zona, ahí seguramente vamos a tener una barra. Los estudios complementarios, bueno, perdón, vamos a tener radiografías comparativas, ¿sí? Por las dudas de que estemos viendo alguna patología fisaria, como habló Gabriela, y no nos demos cuenta. Y además, si tenemos la posibilidad en el lugar donde trabajamos, hacer una pangoniometría, sobre todo, bueno, obviamente si la barra es de miembros inferiores, porque eso nos va a ayudar también a evaluar si hay un acortamiento, si hay un deseje o si hay ambas cosas. Y otro estudio es la resonancia, que nos va a marcar o nos va a delimitar mejor en la ubicación y el ancho de la barra, y nos va a servir también como una planificación quirúrgica. Dentro de la desepifiziodesis podemos hacer la resección a través de una cirugía a cielo, digamos, abierto, o se puede complementar con un artroscopio. En los lugares donde hay un artroscopio para poder usar, muchas veces el tratamiento es un poco más rápido, y a veces la vista de toda la barra resecada es mucho mejor. Lo que hacemos es colocamos una clavija para ubicar la barra en un intensificador de imágenes, ponemos una trefina para intentar sacar el segmento que está formando la barra, pasamos también la cureta como para resecar lo que no se vio. Acá tenemos cómo se reseca, ¿sí? Los pasos, y acá ya tenemos todo el canal abierto. Si tenemos el artroscopio, genial, porque vamos a poder ver toda la pared de esa barra. Si no lo tenemos, esto, que es un espejito de odontólogo, suele ser bastante eficaz para poder ver las paredes que nosotros no alcanzamos a ver a cielo abierto. Se le tiene que interponer algún material para que esa barra, con toda la reacción que hace después de la cirugía, no se vuelva a formar. Habitualmente se puede poner o el cemento que no tiene calor, como dijo Santiago, se le puede interponer grasa de la misma zona, o se le puede interponer cera para hueso, ¿sí? Se vuelve a cerrar la tapa cortical que se había generado, y habitualmente la cicatriz es una cicatriz bastante disimulada, ¿sí? Otra opción, pero que en pediatría no se suele hacer mucho porque tenemos algún riesgo que a veces es peor que la barra, es la condrodiastasis, que es la distracción o la separación, digamos, gradual de la epífisis con la metáfisis, ¿sí? Eso hace que al empujar la barra, el tutor, la barra se vaya rompiendo. Es algo que como complicación trae el cierre prematuro del cartílago, entonces no es la primera indicación que nosotros tenemos como para tomar el tratamiento. Y también, antes de, digamos, dentro con este mismo mecanismo, tenemos que controlar esas barras que son centrales y chiquitas en un paciente que tiene, digamos, inmaduro, que es muy chiquito, 2, 3, 5, 6 años, porque el mismo empuje de crecimiento que tiene normalmente, a veces hace como de condrodiastasis, y el hecho de crecer hace que se corte la barra, y después no necesitemos ninguna cirugía como para seguir, digamos, el tratamiento correcto. Muchas veces solo con el mismo crecimiento, si la barra es chiquita, es central, y el paciente tiene mucho crecimiento remanente por delante, se suele solucionar. Por eso la importancia del control. Y después tenemos las otras dos técnicas que, como yo les comenté, son la epifiziodesis y la hemiepifiziodesis, si abarcamos la complejidad, lo completo de la barra o parcial. ¿Qué hacen estas dos técnicas? Bueno, ambas permiten corregir los desejes y o las discrepancias, ¿sí? Cuando tenemos un deseje,
probablemente usemos la hemiepifiziodesis, mientras que si tenemos una discrepancia, usemos la epifiziodesis. ¿En qué se basa esto? Como dijo Claudio hoy, se basa en los principios de las leyes de Hunter y Boltzmann, ¿sí? Donde confirman que cuando una zona del hueso está comprimida, tiende a inhibirse el crecimiento, mientras que cuando está en distracción, favorece el crecimiento, ¿sí? Y eso lo descubrió Stevens cuando empezó a desarrollar el sistema usando las placas en 8, donde, a diferencia de las grapas y los tornillos que vamos a ver ahora, en vez de hacer el fulcro en el cartílago, lo hacen una vez que los tornillos de la placa en 8 se hacen divergentes. Entonces recién ahí, cuando se bloquean, ahí empieza a hacer la compresión sobre el cartílago. Y por supuesto, bueno, es también como otra de las modulaciones de crecimiento, solo es realizable en los pacientes esqueléticamente inmaduros. Estas técnicas tienen la ventaja con respecto a las osteotomías, que son cirugías de menor cuantía en cuanto a menor tiempo quirúrgico, menor dolor posoperatorio, menores complicaciones de infecciones, de síndrome compartimental, de fallo de la osteosíntesis. Por eso, digamos, en los últimos años han empezado a encabezar, digamos, parte del tratamiento. Son simples de realizar. Si nosotros queremos son transitorias, ¿sí? Porque tenemos un tiempo que permite corregirle el desnivel, retirarlo y que el crecimiento la mayoría de las veces sigue normal su curso, y son poco invasivas. Esto significa también que la recuperación es más rápida. Todas estas ventajas, digamos, que tienen las epifisiolisis y las EMI, no hace que sean realizables por cualquier persona, ¿sí? O sea, por ahí el que no hace ortopedia infantil dice, yo operé una cadera, no voy a poder poner una grampa, un tornillo. Bueno, hay que tener en cuenta un montón de criterios que nosotros como ortopedistas infantiles conocemos, como el crecimiento fisiológico, como qué fracturas no hay que tocar hasta que tengan su remodelación completa, como la fractura del extremo proximal de tibia, la fractura de Cosen, porque en manos inexpertas y en un uso indebido, las complicaciones suelen ser más graves que dejar la lesión como está, ¿sí? Bueno, dentro de las epifiziodesis, algo dijo Santiago, las indicaciones serían en aquellos pacientes donde tienen una discrepancia entre 2 y 5 centímetros, o en aquellos pacientes que tienen una discrepancia mayor de 5 centímetros, al cual le vamos a agregar un procedimiento de alargamiento, o sea, sería una combinación con otras cirugías. Y siempre con el cartílago abierto. Con respecto a las contraindicaciones, es cuando hay un daño fisario extenso, cuando por ejemplo hubo una infección generalizada, entonces probablemente el cartílago, por más que le hagamos algún tipo de tratamiento, no va a dar resultado, y ahí no estaríamos fracasando, digamos, en la cirugía en sí, sino en el método de elección del tratamiento. O, por supuesto, cuando el paciente tiene una madurez esquelética, por lo menos 1 año y medio o menos, esos pacientes no serían los indicados. Siempre hay que tener en cuenta, esto no es como una regla, pero siempre hay que tener en cuenta la edad del paciente, ¿sí? Entonces, y además de la edad del paciente, perdón, la zona de ubicación. Como decía hoy Claudio, cuál es el cartílago más fértil o cerca de la rodilla, de la cadera o donde esté. Con respecto a las hemiepifiziodesis, la indicación sería aquella deformidad angular donde nosotros, según la ley de Hunter y Boltzmann, comprimiendo le damos lugar al otro lado que pueda desarrollarse hasta que esa angulación desaparece, retiramos la placa y el cartílago sigue creciendo normal. Bueno, y las contraindicaciones más o menos serían las mismas que para la epifiziodesis. Como les decía, el crecimiento podía ser, el freno de crecimiento podría ser definitivo o transitorio. Y además tenemos en general 3 tipos de materiales para usar, que serían las grapas, los tornillos, que en lo posible sería una mejor o una más rápida cirugía, los tornillos canulados, donde ponemos una clavija de guía previo, y bueno, las placas en 8, que es, digamos, lo último que se está usando. Hay una opción de esas placas en 8 que son abisagradas. Tenemos las que son rígidas y en el medio las que son abisagradas. No cambia el resultado. Bueno,
Cuando uno va a hablar del crecimiento guiado, si va a hacer una planificación para que el paciente tenga una modulación definitiva, tiene que calcular muy bien en qué momento hay que hacerle esta cirugía. Porque acá tenemos una sola chance. Si nosotros lo hicimos antes o lo hicimos después, vamos a desperdiciar un tratamiento que en teoría servía porque no hicimos bien la planificación. Así que con cualquier mecanismo que ustedes tengan para analizarlo, ya sea el multiplayer o cualquiera de las tablas que usen, la idea sería que hagamos una planificación lo más exacta posible, con al mínimo 2 mediciones separadas de entre 4 y 6 meses cada una, y eso aplicado al multiplayer o a las otras tablas nos va a dar, digamos, el momento exacto donde tenemos que hacer la cirugía. Se usan habitualmente 2 técnicas, la de Bowen, que es la percutánea, que está en estos gráficos. Se pasa una clavija con intensificador y después se le pasa una fresa, tratando de llevarse por delante todo el cartílago, ¿sí? Para que después eso mismo haga el cierre fisario y ya, digamos, haga la detención de crecimiento. O tenemos otra técnica que también es usada, que es la técnica de Femister, donde se labra un rectángulo en cada uno de los 2 sectores del lateral, digamos, de los huesos, que tengan 1/3 por arriba y 2/3 por abajo, y ese fragmento se interpone, o sea, se gira. Entonces, al interponerlo, hacemos ya directamente la barra, digamos, quirúrgica. Estas cirugías son, digamos, con incisiones bastante pequeñas, así que son cosméticas, y tenemos la ventaja de que después no hay que hacerle una segunda cirugía para retirar el material. Cuando tenemos la elección de modulación de tipo transitorio, acá no significa que no tengamos que calcular bien el momento ideal, ¿sí? También hay que hacerlo, pero digamos, por ahí tenemos una chance de retirar el material que le pusimos, esperar un tiempo y volverlo a hacer si es que pudimos fallar en el cálculo. No es lo ideal, pero digo, nos da un poquito más de chance. Para usar el material tenemos o las grapas de Blount, los tornillos canulados o las placas en 8, como habíamos mencionado hoy. Con respecto a las grapas de Blount, la ventaja es que son de bajo costo y la colocación suele ser también poco invasiva, es un abordaje casi del tamaño de la grampa. ¿Qué pasa? Por ahí estas grampas han tenido, digamos, algunas desventajas, como el aflojamiento, o sea, se libera antes de lo que nosotros necesitamos y no está cumpliendo el efecto. Puede generar una barra fisaria, o sea, puede hacer, digamos, transformarse de transitorio en definitivo, y puede, consecuente a eso, desarrollar algún deseje. Acá tenemos las grapas de Blount, ¿sí? Se pueden poner 2 o 3 de acuerdo al sector y de acuerdo al tamaño del paciente. Ahí tenemos un esquema y ahí está la bibliografía que lo avala. Con respecto a los tornillos, en general se usan tornillos canulados, transfixiantes o transfisarios en realidad, a través de la técnica de Metasó. También tiene una ventaja de que son tornillos digamos, de bajo costo el material, y que la colocación es aún menor, más chiquita que las grampas, porque usamos, digamos, el tamaño de la cabeza del tornillo. Surgen desventajas como que a veces como genera, digamos, una reacción al hueso, a veces se tapan y es difícil de retirarlos, ¿sí? Pueden hacer, como uno los va cruzando, pueden hacer barras fisarias y también pueden generar, digamos, deformidades, ¿sí? Estas serían las 2 técnicas, la colocación, desde los 2 costados, se puede hacer en un hueso o en 2, dependiendo de qué necesitemos. Y después tenemos las placas en 8, que Steven fue el que, digamos, las empezó a usar, que la colocación, por ahí la ventaja es un poco más precisa. Tenemos que con una clavija apuntar el centro de esa placa en 8, que tiene un orificio más chiquito, donde sería el cartílago fisario, y por encima y por abajo poner los 2 tornillos. El efecto no lo hace tan inmediato como lo hace la grapa y el tornillo. Lo hace a partir de los 6 meses, así que uno tendría que calcular ese tiempo remanente, ¿sí? Cuando está haciendo el cálculo preoperatorio.
Las desventajas es que tiene un mayor costo que los tornillos y las clavijas, y las grampas. A veces los tornillos pueden migrar y también se pueden romper, ¿sí? Acá tenemos un caso donde, bueno, había perdido un cóndilo por un proceso infeccioso, la colocación inmediatamente de la cirugía y la colocación a el año y 6 meses de la colocación. Acá tenemos cómo es la técnica, ¿sí? Se coloca una clavijita central, se mira por el intensificador y después colocamos 2 clavijas en cada uno de los orificios y los tornillos estos son canulados, se van atravesando, se colocan bien perpendiculares, se cierra la herida y se espera. El paciente habitualmente se puede ir a la casa ese mismo día o como mucho al otro y ya puede a las 24 o 48 horas, de acuerdo al dolor del paciente, puede empezar a pisar y hacer su vida, digamos, sin inconvenientes. Todas estas características que tienen estas técnicas, digamos, aventajan a las osteotomías que habíamos hablado hoy. Si hacemos una comparación entre lo que son las grapas, los tornillos y las placas en 8, con todas estas características, vamos a ver que en cuanto a la incisión, las grampas van a llevar un mayor tamaño. Esto por ahí no sería algún problema, pero si estamos trabajando con un paciente que es una nena, por ahí estéticamente a veces no es lindo que le queden en las piernas alguna cicatriz de gran tamaño. Después, con respecto a la colocación, no suelen ser, digamos, un trabajoso, digamos, pero aparentemente cuestan menos trabajo poner las placas en 8 que los otros dos materiales. Lo mismo que la inhibición del crecimiento, como les decía recién, las grampas y los tornillos empiezan a actuar en el momento en que se los ponemos, porque hace fulcro, como yo les dije, en el cartílago, mientras que las placas empiezan a actuar, tienen como una demora entre 4 y 6 meses, que recién empiezan a actuar cuando los tornillos quedan bloqueados. Entonces, esa espera hay que tenerla en cuenta siempre. Después, como complicaciones, ya habíamos dicho que tienen mayor frecuencia de complicaciones las grampas. El retiro se hace más costoso en los tornillos que en los otros dos materiales, y en valor costos son más caros las placas en 8 que los tornillos y las grampas. Esto es lo que les decía, ¿sí? Esto intenta hacer digamos, la compresión que hace a través de las grampas, de los tornillos y de las placas en 8. Este trabajo es un trabajo del Hospital Garrahan que hicieron Goyeneche, Primomo, Lambert y Missione, que ellos compararon las grampas con las placas en 8 en conejos. Y lo que concluyeron, esto se hizo en el 2009, lo que concluyeron era que con las grampas la corrección era más rápida, pero al final de la evaluación de los conejos, el crecimiento había sido similar, ¿sí? O la inhibición de crecimiento había sido similar. Lo que sí, las grampas tienen una mayor inhibición en el crecimiento longitudinal, ¿sí? Y sobre todo en el periodo inicial. A largo plazo se iban como igualando, pero si nosotros necesitamos una corrección rápida, probablemente nos convenga elegir un tornillo o las grampas a las placas en 8. Bueno, y como conclusiones entonces de toda la clase, primero que son técnicas que tienen una mini invasión con respecto al paciente. Si tomamos las placas, tendrían un costo un poquito mayor, pero siempre va a ser menor que pedir un fijador externo, una placa con tornillos, así que el costo no sería, digamos, una limitante. Si no lo tenemos, podemos elegir las grampas y suele ser la técnica igual. El paciente se recupera rápido, tiene una carga precoz, tiene menos dolor posoperatorio, probablemente no tenga internación o como mucho tenga un solo día de internación posoperatoria. Como el crecimiento, digamos, como la modulación en el crecimiento es gradual, no vamos a ver con frecuencia o casi ninguna vez alguna lesión o vascular o nerviosa, como sí puede pasar con las osteotomías. Y tener en cuenta siempre que debe ser realizado por personal idóneo y hay que hacer una planificación preoperatoria bien exacta y calculada para después tener esos resultados que uno los analiza antes de empezar. Bueno, no sé si les quedó alguna duda.
Sí, habitualmente cuando los operás por ahí el primer día o el segundo está con dolor, pero digamos, vos lo podés autorizar a que pise y no corre ningún riesgo la cirugía. Habitualmente 24 48 horas por la cirugía en sí están con dolor y no quieren pisar, pero no tendrían problemas si a muchos pacientes se le hace algún bloqueo y el dolor posoperatorio es mucho mayor y al otro día ya pueden estar pisando. A veces tienen algún dolor cuando hacen alguna flexión, pero caminan y andan bien. Sí, en eso no cambia mucho. Sí, siempre. Eso es fundamental. Eso no se los dije, pero es fundamental. Si uno lo pone por debajo del periósteo, bueno, hacemos un lío cuando lo tenemos que sacar. Siempre tiene que ir arriba del periósteo. Bueno. Sí. Vamos a contestar algunas preguntas y tenemos algunos casos para ver. Hoy había quedado pendiente para Gaby. Vicky Allende había preguntado si tenían servicio de enfermedades metabólicas y si había, digamos, indicación de mandarlos a estos pacientes que uno, así como comentamos que mandaban a genética, también era otro servicio que aportaba alguna indicación. Sí, hay un servicio de enfermedades metabólicas, más que nada que se ocupa del diagnóstico de las mucopolisacaridosis, pero con el resto de las patologías de afectación pisaria no tenemos tanta suerte. Así es. A veces igual no se logra el diagnóstico, pero si tiene una mucopolisacaridosis sí, porque es fácil dentro de todo, porque se detecta en orina. Pero el resto, que es más en base a características fenotípicas de los pacientes, no. Otro de los médicos pregunta si para el Ehlers-Danlos vascular, ¿cuál sería el protocolo de derivación o de estudio? ¿Para qué? No entendí la pregunta. Para la patología de Ehlers-Danlos, la patología del colágeno. Si tienen, ¿cuál sería el protocolo de derivación o de estudio? De derivación o de estudio. Sí, pienso que el tema debe ser cuando uno sospecha de esa patología. Bueno, básicamente se sospecha por la hiperlaxitud de la piel, la hiperelasticidad que hay sobre todo a nivel de los tegmentos del codo, que ahí se toma habitualmente el test de elasticidad, y también se puede evaluar por el blowout, que es esto, si agarrar las mejillas así, tirársela, o de atrás también. Una prueba que siempre hago con las preadolescentes es traccionarles un poco el pellejo a nivel de C7, T1, porque normalmente cuando eso se adhiere es porque el chico entró en pubertad, y a veces el chico no tiene mucha elasticidad y eso es sospechoso de retardo. La segunda es la fragilidad que tiene la piel, suele tener estrías bastante características en zonas extensoras y en el abdomen y en el torso. Y la tercera, la diátesis hemorrágica, porque muy frecuentemente el Ehlers-Danlos cursa con patología de las plaquetas y también trastornos vasculares. Es decir, que si uno usa una prueba muy antigua, pero que es muy práctica en el consultorio, que es la prueba del vidrio, de la Rampel-Lee, uno puede ver, ¿no es cierto?, la cantidad de petecas que se producen inmediatamente, que no se deberían producir. Son todas pruebas de diagnóstico sencillo en el consultorio externo. Ya con eso es suficiente para mandarlo por lo menos a un dermatólogo, porque hay muchos tipos de Ehlers-Danlos, no hay un solo tipo de Ehlers-Danlos. Y también obviamente cursan muchas veces con patología espinal, igual que el Marfan. La diferencia en el Ehlers-Danlos es que la hiperelasticidad suele ser exclusivamente o casi exclusivamente cutánea. El Marfan es casi exclusivamente articular. Por eso en el Marfan es tan importante mandarlo al cardiólogo y mandarlo al oftalmólogo, porque tenés los criterios diagnósticos del Marfan, o sea, todo lo que sea prolapso de la válvula mitral, el tema de la luxación de cristalino, son criterios, o sea, para diagnosticar el Marfan no necesitas ningún test raro, necesitas tener la confirmación clínica de que tiene una de esas patologías y ahí tenés el diagnóstico, pero es por criterios mayores y menores.
así se diagnostica en Marfan, no porque busques algo raro o algo en la genética. No lo mandas a genética para hacer el diagnóstico. Buscas los criterios para hacer el diagnóstico. Los criterios clínicos, perdón. Le voy a clarificar un poquito más. Si uno tiene la sospecha de una LOS y quiere saber algo más, sí, por supuesto, después con el laboratorio, con el hematólogo y todos los que se suman, el diagnóstico es más sencillo. Estamos hablando del consultorio externo de un ortopedista. Una cosa muy sencilla es poner un lazo de goma como para sacar sangre venosa y ver qué es lo que pasa a nivel distal. Si empiezan a producir petequias, es un signo irrefutable de que tienen además una patología de plaquetas que además se estudia desde el punto de vista hematológico. Sí. Bien, bueno, acá una de las médicas preguntaba, digamos, si era real ese retardo de empezar a actuar de las placas. Sí, vos creo que habías charlado con Stevens, ¿no? ¿Puede ser? Sí, yo estuve en el Congreso de Brasil, ¿cuándo fue? El 2013 o 2014, en el Congreso de Ortopedia Infantil, estuvo Stevens. Y yo le pregunté que había cometido 2 errores de cálculo, cosa que jamás me había pasado. Es decir, yo antiguamente, antes de la aparición del multiplier, trabajaba con las matemáticas y trabajaba con el gráfico de Mosley en términos generales, para la medición de miembros en general, y trabajaba con el método, es decir, aritmético o matemático. Yo sacaba la cuenta cuánto mide el hueso hoy y cuánto menos está midiendo el patológico. Sacaba un porcentaje, hacía una proyección del crecimiento del normal, le aplicaba el porcentaje, pues sabemos que las diferencias congénitas aplican siempre el mismo porcentaje, sacaba la diferencia final, sacaba el crecimiento remanente después de las epífisis y ponía una placa del lado. Y normalmente mi límite de error era muy bajo. Con toda la parafernalia del multiplier y todo eso muy lindo, tuve 2 errores sucesivos. Es decir, que le coloqué a un paciente una epifisiodisis definitiva de fémur para producir un acortamiento de 3 centímetros y me quedé en 1,8 centímetros. Y atrás de eso tuve otro angular. Me quedé corto en la corrección angular. Entonces, el problema lo tengo yo o lo tiene la placa del 8. ¿Es un problema técnico o es un problema intelectual? Hasta ahí no existía el tema del delay o del retraso. Estamos hablando del año 2003 o 2014. No estaba publicado. Existía. Son esas cosas que por eso es importante ir a los congresos, porque en los congresos muchas veces lo más importante no es lo que se dice en el podio, es lo que se dice tomando el café, lo que todavía no se puede confesar. Es decir, cuando empezaron los problemas de alta tasa de necrosis por la luxación controlada, ¿no es cierto?, lo supimos por los pasillos antes que lo publicaron. Entonces hasta ese momento nosotros veníamos viendo con Masquijo y con Delía y otros amigos más de distintos servicios de la Argentina que teníamos una tasa de necrosis muy alta. Pero los suizos nos decían que ellos tenían 0, entonces acá algo pasa. Y empezamos en los pasillos, en los POSNA, ya Dan Zucato me dijo que tenían varias necrosis. Varias. O sea, que un americano te diga varias, no son 3, ¿no? Bueno. Y entonces le pregunté a Stevens en Brasil, que yo había tenido 2 errores de cálculo, que no sabía cuál era bien el problema, lo mismo que les dije acá. Y entonces él me dijo que la placa tiene un delay que hay que saberlo esperar, promedio de 6 meses. Es decir, que si vos tenés que hacer un cálculo para la epifisiodisis definitiva, te da el multiplier 12 años, la tenés que hacer a 11.6. Lo cual me parece, a ver, ¿cómo te puedo decir?, de una gran fragilidad. Es decir, es lo mismo que yo te diga, tengo un iPhone 10, ¿no?, pero cuando se me traba le pego con un martillo. Es decir, es una cosa que no... tanta perfección matemática para después decir, no, ponerle a 6 meses antes porque por ahí no te funciona. Me parece medio argentino el coso, ¿no? Medio lo cargamos con alambre. Así que bueno, es así el tema. Yo lo estoy poniendo ahora más o menos 6 o 8 meses antes del cálculo, pero todavía no estoy del todo convencido. Estoy esperando los resultados finales y qué sé yo, porque, a ver cómo decirlo con suavidad, no soy tonto y sé que atrás de muchas indicaciones hay otros factores. Hay fabricantes, hay vendedores y, bueno, nosotros somos los que ejecutamos eso.
¿no? Entonces una vez que se coloca una cantidad de kit de implante, pues no, mira, en algunos no me funcionó, sí, bueno, pero en algunos está lo mío. Y está mi prestigio y varias cosas más. Entonces que tener cuidado con esas cosas. En conclusión, te van a decir que no, que hay que ponerlo más así, más allá, así, todo muy lindo, pero hay que ver qué empiezan a decir los trabajos a largo plazo. Es trabajos que no tienen que venir de Salt Lake City, tienen que venir de otros centros. No, yo lo trato de poner todo lo divergente que pueda. Lo trato de poner todo lo divergente que pueda hasta que... Pero a veces, a ver, digamos, uno hace una incisión muy pequeña, coloca un separador herino para no hacer una cicatriz así, entonces uno lo pone ciega prácticamente. Bueno, después ahí todo muy lindo los clavitos de Silvia, pero son muy lindos como los clavitos de la circuncisorisis. Se rompen, se doblan, la fresa rompe, la fresa se traba con el clavo. Guarda. Casi todas las fresas que le van a dar con el clavo, una vez que ustedes pasan la fresa con el clavo guía, el acerrín se suele meter en el medio de la interfaz, sale con el clavo, o el clavo se doble y ustedes no se dan cuenta justo en ese momento porque no pueden estar irradiando permanentemente. Y le pasa con la fresa por encima de un clavo y lo parten y le queda dentro del clavito. Es decir, que todo se puede complicar. Como dice un amigo mío de Córdoba, el doctor Aldo Valle, cuando haces una amputación, vos tenés que hacer las piernas a veces, ¿no? Le dicen broma, pero tiene razón. Y te dijo algo sobre el retiro, porque siempre se dice que las placas hay que retirarlas antes de los 18 meses porque tienen riesgo a que genere una barra fisaria. Pero cuando vino Stevens al Gutiérrez, que habló de que, bueno, el tratamiento de las placas en 8 en la coxa, digamos, el sobrecrecimiento del trocánter mayor en el pértex y en un montón de otras patologías, lo ponía en chicos muy chiquitos, 2, 3 años, que yo le pregunté cuál era el límite, me dijeron que con 2 años, él contestó que con 2 años estaba, digamos, podía empezar a ponerlo, pero no dio digamos, no fue tan categórico en decir que se las retira a los 18 meses. De hecho, dijo que no, que él las retiraba cuando lo necesitaba conveniente y muchas veces pasaba en ese tiempo. No sé si alguien tiene alguna experiencia de dejarlas y que hayan hecho alguna complicación como una barra o si no se animan a dejarlo. Primero que la mayoría de los pacientes que opero ya están en el final del crecimiento. O sea que no tengo tanta experiencia con chicos más chicos. Habría que ir caso por caso. Esto es caso por caso. Me va a tener que demostrar en la historia natural del pértex si ese ascenso relativo del trocánter mayor le causa alguna minusvalía al paciente. Porque realmente yo nunca he visto un paciente de pértex con un ascenso relativo del trocánter mayor con Trendelenburg, por ejemplo. Entonces, ¿qué estamos tratando? ¿La forma o la función? O sea, difícilmente me convencen. Creo que uno, cuando hace un tratamiento, lo tiene que oponer a la historia natural de la enfermedad. Entonces, no creo que a cualquier cosa que se deforme haya que ponerle algo. Realmente no me convence. No me parece racional el análisis. Acá Vicky Allende dice que hay una publicación que dice que el error del multiplier sería de aproximadamente 6 meses. Y preguntan con las placas articuladas qué opinan. En general, por lo que yo leí, son más caras, las abisagradas en realidad, y no hay demasiada diferencia en cuanto a la ventaja de poner un método similar más caro a poner un método, digamos, el que más conocemos. Tampoco hay mucha casuística de las placas abisagradas, ¿sí? Porque como son más costosas, no hay mucha publicación acerca de eso. No sé si alguien tiene alguna experiencia. Yo no las uso. Bien. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Si no, sí. Sí, no sé si tiene algo que ver, pero con respecto a la enfermedad de Blount, si hay algún protocolo de diagnóstico de tratamiento clínico, si usan la epifisiodesis o que si le hacen algo en la fisis en algún momento. No, lo primero que en Argentina hay pocos, es casi predominantemente una enfermedad de raza negra, pero no de cualquier negro, sino de los negros del Índico, o sea, en la zona de la isla de la Reunión, toda esa zona que está todavía bajo dominio francés.
Nosotros tenemos mucho Blount, la verdad que sí hemos visto 2 o 3 casos, mucho. Me parece que para el ortopedista general o el que empieza a ser chico se va a encontrar con mucha frecuencia en el consultorio con la madre angustiada que viene con el pibe chueco y ya camina. Entonces la pregunta ahí no es si es un Blount, la pregunta que hay que definir es, ¿esto es fisiológico o es patológico? Esa es la cuestión. Bueno, definiendo como patológico todo lo que es unilateral, de entrada. O sea, unilateral es siempre patológico. Bilateral ya podemos empezar a abrir un poco más el abanico y en realidad lo que más usamos es el ángulo de Drennan, ¿no? Que es un ángulo predictivo con bastante acierto del genu varo sospechoso o del genu varo fisiológico, ¿no? ¿Saben cuál es? Se toma la línea que continúa la cortical externa de la tibia con una perpendicular a ella y con una línea que pase por debajo del cartílago de crecimiento. Si eso da 10 o 11 grados o menos, nos dice que es un genu varo resolutivo. Si está entre ese valor y 15 es bastante sospechoso, arriba de eso es patológico netamente. Entonces ya eso te permite, es muy raro que un ángulo de Drennan normal termine en un Blount. O sea, eso ya es importante como para descartarlo. O un raquitismo. Para nosotros raquitismo últimamente, salvo el vitamino resistente, no vemos carenciales, por ejemplo. Yo hace, no sé, 20 años o más que no palpo un craneotabes o un rosario costal. Lo que más tenemos son los raros, estos vitaminos resistentes, que lo maneja la gente de nefrología y que no, nosotros lo vemos absolutamente curvo, fémur, tibio, ¿no? Pero creo que esa es un poco la respuesta. No te podemos decir que tenemos mucha experiencia en Blount. Ahora, cuando yo trabajé en Francia, sí, operábamos Blount de rutina. ¿Pero por qué? Porque eran todos de las colonias, los negros de las colonias. De hecho, hay un tipo de apellido Catoná que un día nos dio una clase en París, nos dio una clase así, una charla como para residentes a la tarde. Dice, bueno, yo voy a mostrar un poco la experiencia que tengo, el otro, 180 casos. Entonces, no lo podía creer. Yo pensé, a ver, escuché mal, ¿no? No era San Catrevant, porque en francés es muy difícil dar los números, ¿no? Porque lo mismo los franceses para decir de 80 dicen 4 veces 20. No lo hacen fácil, ¿no? Decir 4, si quiere decir 90, dicen 4 veces 20 más 10. 4-20 sería 90. Entonces, cuando lo dicen rápido, pensé que había entendido mal. No, eran 180 y pico casos de Blount. O sea, que sabían lo que había que hacer en cada ángulo, todos los grados esos del angiosquión, que en mi vida los vi, estaban todo el muestrario del angiosquión ahí. No, me parece que esa es la idea. Después, si es un genu varo que es evolutivo, el tratamiento con triple ortesis, nocturna habitualmente, y si ya con eso no corrige y está en el límite, es probable que sea un Blount. Por ejemplo, el primer Blount que vi en Argentina era una nena de raza blanca, de Bahía Blanca, nunca había visto un Blount en raza blanca. Todos los que había visto eran negros, de raza. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Acá Vicky acota que dice que hemos tenido problemas en las placas en 8 de titanio para sacarlas. Se fusiona el tornillo a la placa y se rompe el destornillador. Bien. Bueno, sí, ningún método está exento de complicaciones, ¿no? Por supuesto. Y un dato importante de lo que decía Claudio es, cuando yo les hablaba de que estas cirugías no eran para hacer por cualquier ortopedista de adultos, es que probablemente los ortopedistas de adultos no conozcan muchas de las variaciones fisiológicas que tienen los chicos a medida que van creciendo. Entonces, eso es un dato importante como para saber cuándo es patológico y cuándo no. Bueno, Gaby, ¿querés presentar tu caso? Sí, pero es un ejemplo más que nada, es un caso de... No tiene mucho para discutir. ¿Querés que lo presento? Bueno, es un ejemplo, no vamos a discutir mucho. Es un paciente de 14 años, la fecha de nacimiento ahí está, con una escoliosis severa. Es un paciente con un morquio, con hipoplasia odontoides, que no se detectó inestabilidad, psoriasis. Al examen físico presentaba una marcha claudicante por coxopatía severa, escoliosis poco reductible, neurológicamente normal, una disminución de la talla, parado 139 y sentado 69 centímetros.
50 kilos. No, para que con el otro. Perdón. La costumbre de darle en el hospital. Bueno, ahí tiene el aspecto del paciente. Una baja talla, tórax ensanchado. Es muy acortado, pero es un acortamiento global, a diferencia de, por ejemplo, el enanismo. Ahí tienen la escoliosis a un patrón de triple curva. No importa si esa triple curva que leen que tiene, la verdad que a los fines nuestros y de esta charla no interesa, no es para especialistas de columna, pero era una escoliosis con una gran deformidad estructurada. Sí, ese caso es problema. Le viene al consultorio un chico, un varón, con una curva predominante torácica izquierda. ¿Qué es lo primero que tiene que pensar? Es algo que no es idiopático. Lo primero que hay que pensar, no hace falta hacer grandes clasificaciones. Ya la escoliosis en un varón va a contrapelo, primer factor. Segunda cosa, que tiene un patrón invertido. Las curvas torácicas, la gran mayoría suelen ser derechas. Guarda si cambia el patrón. O sea, ya tiene dos cosas. ¿Y qué edad tiene este nene ahora? 14. Bueno, o sea, no es un prepuber, porque ya le faltaría esa para, digamos. Pero ya con esos factores, uno que ve un pibe de esas características, no hace falta que tenga esta gravedad, uno ya tiene que orientarse a buscar algo que no es idiopático. Seguimos. Ahí, no sé si se escucha. ¿Ahí se escucha? No sé si se escucha. Ahí está, perdón. Ahí vemos la resonancia con la platispondilia y con la gran alteración del cartílago de crecimiento que se va a alterar específicamente en la zona del platillo, y los trastornos a nivel del disco, y hay una pequeña prominencia de una de las torácicas. Eso también es característico. Todas las veces que vean una cifosis en la unión tóraco-lumbar con esa plastispondilia, es mucopolisacaridosis. O es esta o es el marotolamín. Sí. Esas son las plagas que se realizan habitualmente para detectar inestabilidad. Se pide una radiografía frente transoral. La frente común no sirve para nada. Se observa que tiene una hipoplasia del odontoide, falta toda el resto del odontoides, aunque no es una agenesia, y luego flexión y extensión para ver si hay movilidad articular y si hay separación o cuánto es esta distancia. Si hay separación entre el arco anterior y el odontoides, indica inestabilidad. En este caso no había inestabilidad. Son radiografías que se piden en consultorio, que se pueden hacer muy fácil, indicándole al radiólogo lo que uno quiere. Bueno, esta es la tomografía con reconstrucción, que también se ve la platispondilia, y en este caso avanza mucho la escoliosis. Ya les dije, al principio era una escoliosis severa, pero que avanzó a los 70 grados y se estructuró, por eso se decidió la intervención quirúrgica. Avanza porque que suele ocurrir con mucha frecuencia cuando los padres están separados y en malos términos. No conozco muchos separados en malos términos, pero digamos. Pero ¿qué quiero decir? Que el chico está en el medio, entonces la madre quiere que lo tratemos y lo operemos, el padre no, o viceversa, y ya entra el abogado y entra el juez y la cosa se dilata y la cosa avanza. Este es un chico muy particular porque es de la primera génesis de los chicos tratados con terapia sustitutiva. Ustedes saben que el morquio es un déficit de la enzima queratán sulfatasa. Al no poder degradar los proteoglicanos se acumulan en los tejidos, y uno de los tejidos por los cuales se excretan es por orina, y entonces cuando nosotros le pedimos cromatografía de orina, salta una cromatografía positiva para mucopolisacáridos, que es una forma de hacer el diagnóstico.
La terapia sustitutiva se hace una vez por semana con una infusión endovenosa, es muy cara, la sintetizan 2 laboratorios, obviamente americanos, ambos. Pero nuestra experiencia es que los chicos muy pequeños, prácticamente los morquios son muy lavaditos, muy suavecitos, y en los chicos más grandes, un poco más grandes como este, no llega a dar un curso, digamos, hacia atrás de la patología ósea, pero los chicos tienen una calidad intelectual impecable. Claro, tienen inteligencia normal. Normal, absolutamente. Cosa que con la terapia, antes de la terapia, los pibes con morquio, la gran mayoría tenían, no todos, pero muchos tenían un déficit importante intelectual. Bueno, ante la evidente necesidad quirúrgica se hacen los bending para planificar qué tipo o cuál es el nivel de instrumentación que se va a utilizar. Bueno, y finalmente se resuelve. Ese es el caso y esos son los controles. No es la idea discutir el nivel de instrumentación, pero por eso llegan muchos. O sea, en realidad son derivados al consultorio de columna y bueno, nosotros somos los que tenemos que empezar a buscar los distintos signos de la enfermedad de la fisis. Pero habitualmente llegan al consultorio de columna y lo que es anecdótico que a veces vienen de genética al consultorio de columna para que Claudio les dé el diagnóstico. Por eso no tenemos así mucho apoyo en la parte de genética en el hospital. En estos casos, no está muy desarrollado. Con los neurometabólicos estamos bien, porque tenemos gente que se dedica a eso, pero son neurometabólicos, claro, exclusivamente, o sea, son mucopolisacaridosis, mucolipidosis, enfermedad de POMP, la glucogenosis y alguna otra que está por ahí. Digamos, son esas enfermedades. ¿Por qué? Porque como son enfermedades llamadas por sobrecarga somal. ¿Cómo? Parálisis somal. Sí, por sobrecarga somal, exactamente. Como son por sobrecarga, como suelen afectar estructuras nerviosas centrales o periféricas, por eso hay una médica específicamente en nuestro hospital que tiene mucha experiencia, ¿no? Pero en eso sí tenemos una gran ayuda, con ella tenemos una gran ayuda, pero no es toda la patología. Claro, en el resto queda sí, quedamos expuestos. Bueno, gracias Gaby. Mientras que cargamos el caso mío, también acá el doctor Sebastián Soria pregunta qué opinan de la reducción de la epifisiolisis aguda de guardia en pacientes sin ayuno o anestesia, pone entre pregunta, si esperan ayuno para la anestesia. Sí. Preguntan qué opinamos de la reducción aguda de las epifisiolisis por guardia. No sé si es de cadera o es epifisiolisis en general, pero siempre se espera el ayuno y si no lo esperamos nosotros, lo espera el anestesiólogo porque no los duerme. Pero digo un ayuno mínimo porque, a ver, una epifisiolisis aguda, por más aguda que sea, corre un riesgo importante si se aspira. Así que... sí. Bueno, yo también entendí eso. Sí, no, nosotros sin anestesia no hacemos nada, salvo algo que sea una manipulación muy sutil, pero nada de esto como está planteando. Y en general siempre se espera el ayuno porque hay un riesgo que no necesitamos, no es un herido de bala grave, así que siempre se espera el ayuno. Bueno, y este caso es un caso también algo sencillo, pero digo, por ahí para el que no ve muchas de estas patologías o el que recién está entrando a lo que es ortopedia infantil, por ahí para que lo tengan en cuenta. Este es un nene que vino a la consulta porque la madre lo veía renguear. Es un nene de 4 años y 3 meses en el momento de la consulta, que tiene un cierto retraso madurativo. La madre es igual, pero muy cumplidora, o sea, por ahí se podía recabar poca información, pero cumple todo al pie de la letra. Que bueno, me viene a la consulta porque ella lo comienza a ver que tenía esta posición y la marcha también. Bueno, y esa fue la consulta, yo lo revisé.
Bueno, ahí se ve un valgo asimétrico. Como antecedentes no refería nada, ni infecciones, ni traumatismo, por lo pronto que la mamá lo supiera. Ya les digo, difícil por ahí el interrogatorio, porque no tenía, digamos, algún referente de algún traumatismo, de alguna infección que haya pasado, nunca había estado internado más que alguna que otra vez por algún broncoespasmo, pero nada más que eso. Y bueno, así se me presenta. ¿Qué les parece? ¿Cómo seguimos? ¿Lo estudiamos? Sí. ¿Qué le pedirían? Bien. Bien. No pase. No paso. Recién lo estamos mirando al pibe. Lo que también tenía, perdón Claudio, es rotación en ese valgo asimétrico. Sí, por otro lado tiene un aumento de volumen a expensas del muslo y da la sensación de tener un aumento de longitud y no sé, lo veo como de mayor volumen el muslo especialmente. Después tiene una actitud en flexión. El mayor aumento del muslo me parece que es porque está con la pierna flexionada y está más adelante en cuanto a la foto, porque nunca nos llamó la atención. Y otra cosa, a veces vemos estos pibes que vienen caminando así cuando tienen luxación permanente de rótula, por ejemplo. O sea, por la foto nada más, ¿no? Lo miro así, entrar por el consultorio y a veces tiran la rótula acá afuera, ¿eh? O sea, por la posición nada más. Después seguimos. El nene, como cuando hago el interrogatorio, no tenía, digamos, ninguna incapacidad, iba al jardín, corría sin problema, lo único era la madre que le llamó la atención cómo caminaba. Digo, no era un chico que estaba sentado todo el día porque no podía correr, al contrario, en el consultorio se movía y todo, así que no tenía ningún impedimento para hacerlo. Bueno, en ese momento todavía en el hospital no teníamos una pangoniometría, pero como era chiquito, lo pudimos meter en una placa común. Ahí vemos, bueno, una pseudopangoniometría, las imágenes focalizadas y 3 imágenes de resonancia. ¿Qué ven? ¿Qué les parece? Digo, claramente este cóndilo no es igual a este, ¿sí? Sí. Pásale. Sí, perdón. Bueno, siguiendo la línea de la epífisis superior, se ve que se corta y eso me llama la atención. Muy bien, está desdoblado la línea, digamos, de crecimiento de la metáfisis, está desdoblada. Exacto, ¿no? sí. Ahí se ve. Y después fíjate en la resonancia del T1 sobre todo. Sí. ¿No? Fíjate que donde tiene que tener una imagen blanca, tiene oscuro. Exactamente. Eso porque es hueso. Es decir, como hay poco protón, se ve oscuro. Si hay poco protón, hay poco movimiento protón, la resonancia se ve negro. Por eso que el hueso se ve negro en resonancia. Cuanto más blanco se va a ver es en el tiempo T1 en la grasa, en el tiempo T2 en líquido. Es decir, que la resonancia tiene una semiología propia, eso es lo que quiero decir. Uno puede por resonancia inferir cuándo es infeccioso, cuándo es metastásico. Es como un ejercicio intelectual, nada más, ¿no? Es una ayuda, es un método complementario, pero da toda la sensación que tiene una barra, y si el chico no tiene antecedentes traumáticos declarados, quiero decir que nadie lo surtió por ahí, la alternativa más frecuente es una patología infecciosa, un bombazo que cayó ahí. Bueno, nosotros fuimos por ahí porque por el aspecto de la madre y la preocupación, nunca nos pareció que haya sido un chico que haya sufrido un maltrato. Y por ahí, si uno intenta recabar, en una de esas internaciones que tuvo, que supuestamente era un broncoespasmo, se fue como con 15 días de antibiótico. Entonces por ahí puede ser que haya hecho alguna neumonía, de la neumonía haya hecho algún trombo séptico y haya caído en la rodilla. Bueno, ¿cómo les parece seguir ahora? Tenemos ya, no sé si el diagnóstico, pero digamos no tenemos la causa, pero sí tenemos el diagnóstico, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Cómo les parece seguir? 4 años y 3 meses.
varón 4 años y 3 meses. ¿Qué se les ocurre? Bueno, de acuerdo a lo que dijo Santiago, yo hablo porque no habla nadie, yo no hablaría. De acuerdo a lo que dijo Santiago, tenemos una barra que no es marginal, que ocupa menos del 50% y que tenemos muchísimo tiempo de crecimiento por delante. Reúne 3 requisitos para intentar una DS epifisio DS. La pregunta acá es si esa DS epifisio DS la vamos a dejar correr sola o le vamos a poner algo del otro lado para darle simetría a esa fisis. Eso es la única cosa que me parece que habría que responder. Está bien, Santiago, ¿por qué no hablamos de este tema? Yo le haría una resección de la barra y esperaría un poquito a ver qué respuesta tiene, porque tenemos mucho crecimiento por delante, así que podemos intentar un método combinado o reservar un método combinado para más adelante. O grampa o tornillo. Perdón, digo, quiero decir, es un tema de criterio, no está mal, o sea, está perfecto. Bueno, nosotros no pensamos así. Le pedimos también la imagen de tomo 3D y la tomo, y en realidad no nos, o sea, nos pareció que era una barra, pero vimos este canal acá, yo era la primera vez que lo veía, y fuimos a investigar y hay unos trabajos que hablan de un conducto que se genera cuando hay una osteomielitis previa, ¿sí? La internación, yo no les dije, el nene había sido al año y 2 meses, 3 meses, o sea que ya hacía como 3 años que estaba con esto. O sea que si supuestamente tomamos esa fecha de internación como infección, ya llevaba 3 años. Así que la realidad es que nosotros no le sacamos la placa, no lo voy a hacer más largo, porque ya opinaron ustedes. Le hicimos una punción primero para saber si estábamos ante algo infeccioso. La anatomía patológica nos informó como una osteomielitis crónica con tejido en reparación, y el informe bacteriológico dio negativo, o sea, no había un germen en ese momento, clínicamente no lo había, pero digo, tomamos la biopsia para saber. Y acá, bueno, le hicimos una artroscopía, una artrografía, para ver, digamos, si había algún esbozo de cartílago que no veíamos en la placa. Así que bueno, después de esa punción, lo que decidimos fue hacerle un bloqueo de del lado contralateral, o sea, una hemiepifisiodesis con una placa en 8. En esta imagen por ahí se ve un poco mejor la ausencia de todo el cóndilo externo. Bueno, ahí mostramos la técnica. En el día posoperatorio, con el control posoperatorio. Acá ya llevaba 6 meses de operado. Si bien algo se había modificado, el valgo seguía. Y acá ya llevaba 1 año, ya ahí vemos cómo se estaban los tornillos poniendo divergentes, digamos, en cuanto al cambio que había tenido en la colocación. Y en ese momento era cuando nosotros pensábamos que teníamos que retirarlos antes de los 18 meses. Así que los sacamos y, bueno, el último control que logramos, no me acuerdo si tengo una foto, no tengo la foto de pie, pero bueno, la corrección la tuvimos, ¿sí? Ya pasó 1 año y 8 meses. Ahora estamos haciendo los controles. La verdad que está pendiente una pangoniometría a ver si sigue habiendo una discrepancia, o sea, si hay una discrepancia, digamos, porque el deseje parcialmente se corrigió, por lo pronto clínicamente se corrigió, radiográficamente, bueno, el cóndilo no está apareciendo, pero sí vemos que no hay una inclinación
de la articulación como había en las placas anteriores. Así que bueno, el planteo de este nene es ver otra vez hacerle otra vez una pangoniometría, compararla con la inicial, y obviamente ir controlándolo hasta que finalice el crecimiento, y si en algún momento, como todavía es chico, tenemos posibilidad de hacerle alguna otra cosa, una de las opciones sería por ahí ver si la barra esa se puede resecar. No, ahí se ve esa tunelización que tenía en la tomografía prequirúrgica. Nosotros no lo interpretamos como una barra, en realidad tiene que haber hecho una lesión fisaria, porque de hecho no está haciendo, era óseo nada más, o sea, era como un canal que comunicaba el canal medular con sería en este caso la metáfisis y parte de esa fisis. La barra seguramente la hizo porque el cóndilo no está desarrollándose, o sea, evidentemente ahí hay una lesión fisaria, no sabemos la causa, pero está. Así que bueno, ahora ya lleva 6 meses creo de retirada la placa, ahora estamos en pos de controlarlo y ver qué pasa. Por ahí el beneficio es que si nos equivocamos en no hacerle la resección de la barra, por ahí tenemos la opción todavía de volver a repetirle la resección o sea, hacerle la resección de la barra y repetirle algún método como este también. Con respecto a la anatomía patológica de la osteomielitis crónica, ¿no se tomó ninguna conducta? No, porque con los valores del laboratorio y con el diagnóstico ese, la infectóloga consideró que no tenía, digamos, indicación. Esto, si supuestamente tomábamos ese caso de internación, supuesta sepsis, ya habían pasado 3 años. Entonces, como el chico nunca hizo ninguna clínica fístula ni nada. Nada. Entonces, lo que plantearon fue el laboratorio, la punción negativa con el diagnóstico de osteomielitis crónica, con 3 años de supuesta evolución, lo iban a medicar solo si hacía clínica. De hecho, estuvieron controlándolo después de la cirugía, porque nos habían dicho que por ahí el hecho de ponerle un material de osteosíntesis generaba el volver al proceso infeccioso. Nunca lo hizo. Y de hecho sigue ya 2 años de la cirugía sin ningún foco clínico, digamos. Así que teniendo en cuenta el daño que tiene el cóndilo externo, ¿no piensan que va a volver a ser un genovalgo? Seguramente. Y el tratamiento, digamos, no por eso carecería de sentido. A ver, inicialmente, ¿cómo, perdón, el tratamiento? Claro, si lo va a volver a hacer el genovalgo, digamos, ¿cuál sería? Genovalgo. Claro. Sí, en realidad por eso, digamos, a futuro con los controles, la idea sería plantear hacer la tunelización de la supuesta barra, si es que está ahí, y volverle a poner un método que contenga la otra epífisis como para que se desarrolle esa. Probablemente este paciente a la edad de adultez termine con una prótesis, claro. Pero digo, tenemos un montón de años por delante especulando con esto del crecimiento, y por ahí la prótesis no la tiene a los 20 y los tiene a los 40. Entonces, el hecho de que podamos ir controlándolo a medida que va creciendo, por ahí se pueden ir haciendo pequeños gestos que a la larga van a por lo menos retrasar la prótesis. ¿Y no hay riesgo de que en la sucesión de tratamientos tenga una menor longitud después del hueso que lo complique? En realidad por eso le pedimos la pangoniometría, para ver si además de ese deseje hay una discrepancia. Claro. Si, digamos, la próxima pangoniometría nos da que estamos teniendo una discrepancia que va en aumento, haríamos otra, ponerle a los 6 meses, la idea ya no sería hacerle este método, sino hacerle una corrección con un tutor para corregir ambas cosas, claro, la discrepancia y el deseje. Claro. Espera, que haga así. Cuando uno tiene un caso así, que esto se va a repetir sin duda, y digamos, uno sabe que la placa en 8 mucho tiempo, más de 18, 24 meses, puede alterar definitivamente la fisis. Lo que puede hacer es dejarla flotar, es decir, sacar el tornillo metafisario y dejarla anclada solamente con el epifisario. Entonces la dejas descansar, la placa ya está en posición, y dentro de 2 años, cuando tenés que rehacer la cirugía, simplemente poner un tornillo en la metáfora. No, yo devuelvo el micrófono porque era exactamente la misma pregunta que iba a hacer. Pensamos hacerlo eso. De hecho, hoy en día, si surge, digamos, otro paciente, eso lo hacemos. El tema es que como está latente poner foco infeccioso, la idea era no dejarle nada que genere alguna reacción.
que de hecho si en algún momento, que lo vamos a tener que hacer, lo tenemos que volver a operar, la incisión va a cambiar nada, capaz que hasta podemos entrar por la misma, aunque haya crecido, y por ahí nos evita tener 2 años un material ahí que pueda generar alguna reacción infecciosa y empezar con toda una tormenta de cosas que se nos van a complicar. Sí. ¿La rodilla era flexa o parecía que estaba flexa? En realidad estaba flexa por el valgo que tiene, pero tiene movilidad completa, o sea, no es una rodilla fija. Si tiene una deformidad en flexión, ¿hacen algo? En realidad, si tiene una deformidad en flexión, tendríamos que ver qué tipo de deformidad es. Si la deformidad es rígida, sí, tenés que plantearte ya que no solo tenés que corregir en un eje frontal, sino en un eje, digamos, en 3D. Entonces, probablemente la placa no sería la indicación. Si tiene una rodilla rígida, pero digamos es por el desuso o por el mal uso, por ahí con rehabilitación y la cirugía podría mejorar. Las articulaciones rígidas de los chicos no son como la de los adultos. Muchas veces en el adulto queda la rodilla rígida o en la articulación rígida y cuesta un montón y a veces no se logra recuperar. En los chicos, a veces, no en este caso, pero digo, con rodillas flexas, por ejemplo, me acuerdo de un paciente con una TBC, hacíamos yesos, digamos, semanales bajo anestesia, tratando de ir deflexionando de a poquito hasta que logró la extensión completa. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Acá uno de los médicos de streaming dice teleradiografía con medidas segmentarias de miembros y pelvis. No sé si es un comentario o una pregunta. Sí, siempre no están medidas las placas, pero siempre hacemos toda la medición de los ejes mecánicos, anatómicos, los ángulos de cada una de la articulación. En base a eso se toma la decisión de con qué tratamiento se va a hacer. Bueno, si no hay más preguntas, no sé si tienen alguna pregunta, los chicos que están acá, ¿no? Bueno, damos por terminado el módulo de fisis. Les quiero agradecer mucho a los expositores, que sé que tienen un montón de ocupaciones y se tomaron un ratito para venir, un ratito bastante, 5 horas más el viaje. Espero que hayan quedado conformes, ¿sí? Que se vayan con por lo menos puntos digamos, importantes que dimos cada uno de nosotros. Cualquier cosa por los correos pueden mandar preguntas, no hay ningún problema si quedaron con alguna duda. Y bueno, los esperamos en mayo con el otro módulo, ¿sí? Muchas gracias.